¿Has sacado una foto con tu cámara y te ha quedado muy oscura? ¿O te da la sensación de que hay poco contraste entre las zonas oscuras y las zonas claras de la imagen? Afortunadamente, Photoshop nos permite ajustar el brillo y el contraste de una imagen para mejorar su aspecto. Me llamo Gorka Areta, trabajo como diseñador web freelance y en la lección de hoy del curso completo y gratuito dado de Photoshop veremos diferentes formas de ajustar el brillo y contraste de tus imágenes. Te voy a hacer un spoiler. Los métodos que vamos a ver en esta lección no son seguramente los mejores para hacer esto, aunque al menos son fáciles de aplicar. Un usuario experimentado de Photoshop te dirá que es mejor utilizar curvas o niveles, y razón no le faltará. Pero eso lo veremos más adelante cuando lleguemos a la lección de niveles y curvas. Si no te la quieres perder, suscríbete a mi canal y te enterarás cada vez que haya una nueva lección en el curso. Y ahora, antes de empezar a ajustar brillos y contrastes en nuestras imágenes, nos tiene que quedar claro qué es el brillo y qué es el contraste. Para ello vamos a ir a Photoshop y tenemos aquí esta imagen en la que hay un fondo de color negro y tres círculos, veis aquí en el panel de capas, tres círculos rojo, verde y azul. Las tres capas tienen puesto como modo de fusión aclarar para simular la síntesis aditiva de color, que es cómo funciona el color en pantallas. Para que entendáis mejor cómo funciona la síntesis aditiva de color, esta imagen tal vez os ayude. En un proyector, por ejemplo, que quisiera reproducir esta foto, emitiría a través de tres focos, un foco verde, un foco rojo y un foco azul, tres imágenes, cada una de ellas con diferente intensidad lumínica en cada una de las zonas, y al mezclarse las tres imágenes darían lugar a esta imagen compuesta. Lo mismo pasa con las imágenes en una pantalla. Cada píxel podríamos decir que está iluminado por tres focos diferentes, un foco rojo, un foco verde y un foco azul, que en este caso en vez de ser un foco son valores más o menos altos de intensidad para ese píxel en el canal de cada color. Para que lo veáis más claro, numéricamente un color está compuesto por tres valores RGB. En el caso del negro, los tres valores están a 0. 0 es el mínimo valor que puede tener cada uno de estos valores y el valor máximo que puede tener es 255. Son siempre valores enteros, no puede tener como valor 50,8, por ejemplo. En el caso del color rojo, el rojo estará al máximo, 255, y los otros dos valores, el verde y el azul, estarán a 0. En el caso del verde será el verde el que esté al máximo y los otros dos a 0. Y en el caso del azul, pues será el azul el que esté al máximo y los otros dos a 0. Y en el caso de un color intermedio, el magenta, por ejemplo, que es cuando el rojo está al máximo y el azul al máximo, si le damos al magenta, veremos que el rojo está a 255, el azul a 255 y el verde a 0. Y lo mismo pasaría con los otros dos colores intermedios, el cian, en cuyo caso el rojo estaría a 0, y el amarillo, en cuyo caso el azul estaría a 0. Y en el caso de que tanto rojo como azul como verde estén los tres al máximo, lo que nos daría sería el color blanco, para el cual los tres valores están a 255. Ahora esto, si lo vemos en el panel de canales como canales independientes, veis que en este caso en el canal rojo, esta zona de aquí está con un valor máximo de luminosidad, mientras que la zona negra está con un valor mínimo, en el verde pues la que corresponde al verde y en el azul la que corresponde a azul. Vamos a descargarnos esta foto de internet, la abrimos en Photoshop y en esta foto hay un montón de paraguas de diferentes colores. Vamos a ver, por ejemplo, un paraguas rojo, este de aquí, y veréis que para las zonas que ocupa el paraguas rojo, en el canal rojo, los píxeles serán muy brillantes, mientras que en los otros canales los píxeles serán más oscuros porque lo que predomina en estas zonas es el color rojo. Por otro lado, en el caso del paraguas amarillo, hemos visto que el amarillo se forma mezclando los colores rojo y verde. Entonces, en este caso, para el amarillo, el canal rojo tendrá los píxeles muy luminosos, el canal verde también, menos que el rojo, pero en cualquier caso bastante luminosos, y por el contrario, el canal azul tendrá estos píxeles muy poco luminosos. La mezcla de los tres canales es lo que nos da la imagen final, que es esta de aquí. Entonces, para que una imagen sea más brillante en una zona que en otra, digamos que aquí, por ejemplo, en el paraguas blanco, que la imagen sea más brillante que en el paraguas azul, lo que hará falta es que los valores del canal rojo, del canal verde y del canal azul en esta zona sean más altos que en esta zona de aquí. Por otro lado, vamos a explicar qué es el contraste y para explicarlo vamos a abrir el histograma aquí en ventana histograma. Se puede visualizar de diferentes formas, pero vamos a ponerlo en vistas de todos los canales. Y aquí RGB. El histograma lo que nos dice para cada uno de los canales y también de forma conjunta para la composición de los tres canales es la cantidad de píxeles oscuros, claros e intermedios que tiene la imagen. Para que entendáis estas gráficas van de 0, que es el valor mínimo de iluminación para un píxel, a 255, que es el valor máximo. Y nos indica cuántos píxeles hay en la imagen, en este caso por aquí con un valor de 0 en el canal verde
y en el caso de aquí con un valor de 255 en el canal verde. Y entre medias, pues todo el rango que pueda haber de entre 0 y 255. Si en la imagen predominan las zonas claras, habrá más píxeles claros y por lo tanto la gráfica será más alta por la zona de la derecha. Y si la imagen es oscura, pues lo contrario, habrá más píxeles en la zona oscura y por lo tanto la gráfica será más alta en esta zona, las zonas oscuras. El contraste es la diferencia entre zonas oscuras y zonas claras. Por lo tanto, cuanto más contraste tenga una imagen, más diferencias habrá entre zonas oscuras y zonas claras y por lo tanto más píxeles habrá en los extremos y menos píxeles en las zonas intermedias. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, si tenemos el histograma de los canales RGB, si le damos más contraste, lo que nos va a hacer es llevarnos más píxeles hacia los extremos del histograma y menos píxeles en el centro. De manera que haya más píxeles oscuros en esta zona y más píxeles claros en esta zona y menos píxeles en las zonas intermedias. Vamos a verlo ahora de todas formas con ejemplos para que lo veáis más claramente. No hace falta que tengáis el panel histograma continuamente abierto, simplemente os lo enseñaba para que veáis el efecto que tiene darle más contraste a una imagen y para que cuando veáis un histograma sepáis reconocer si en la imagen lo que abunda son los píxeles claros, los píxeles oscuros o los píxeles intermedios. Cerramos esto. Vamos a descargarnos esta foto de un panadero echando aquí harina sobre la mesa. La abrimos en Photoshop. En este caso, por ejemplo, si abrimos el histograma, veréis que como la foto es muy oscura, habrá aquí un pico en las zonas más oscuras, en las zonas negras, y por el contrario, la gráfica prácticamente no tendrá elevación en las zonas que corresponden a los píxeles claros. Ocultamos el histograma y vamos a ver la primera forma con la que podemos ajustar el brillo y contraste de una foto. Para hacerlo le damos a Imagen, Ajustes, Brillo y Contraste, y nos sale esta ventana. Esta ventana nos permite ajustar el brillo, dándole más brillo o menos brillo. Veis que los valores van de 0 a 150, si queréis darle brillo, el máximo 150, o si queréis quitárselo, menos 150. Y en contraste lo mismo, podéis darle más contraste moviendo el deslizador hacia la derecha, o menos contraste moviéndolo hacia la izquierda. El darle más contraste lo que nos hace es diferenciar más las zonas claras de las zonas oscuras y el darle menos contraste lo que nos hace es diferenciarlo menos y por el contrario resaltar las zonas intermedias. Veréis que mientras ajustamos el brillo y el contraste, como en otras ventanas que tiene Photoshop, tenemos la opción de previsualizar para ver los cambios antes de darle a aceptar o de no darle a previsualizar. Es recomendable tener previsualizar activado para ver mientras hacemos los ajustes los cambios cómo van a quedar. Veis que hay otra casilla que es usar heredado. En versiones antiguas de Photoshop el brillo y el contraste funcionaban de otra manera. En principio la forma actual es mejor que la anterior, pero si algún nostálgico, por el motivo que fuera, quisiera utilizar la forma anterior, podría darle a usar heredado y utilizar la ventana brillo y contraste como se utilizaba antiguamente, que los resultados que te da son diferentes. Y por último, esta ventana de brillo y contraste tiene un botón automático que al darle lo que hace Photoshop es calcular el valor de brillo y contraste que considera que es el óptimo para que la imagen se vea mejor. Puede que para algunas imágenes sea el caso y que realmente quede bien, y para otras imágenes tal vez luego sea recomendable hacer algún ajuste adicional, pero siempre está bien y es una ayuda el tener esta referencia del valor automático. Le damos a OK y nos ha cambiado el contraste y el brillo de la foto. Esta forma mediante la cual hemos cambiado el brillo y contraste de la imagen es una forma destructiva de hacerlo. Quiere decir que nos hemos cargado los píxeles originales y ahora tenemos unos píxeles diferentes. Que puede estar bien, puede ser lo que queramos hacer, pero si por el motivo que fuera quisiéramos recuperar la imagen original, ahora mismo no podríamos. Bueno, podríamos dándola a deshacer, pero habríamos perdido como era la imagen originalmente. Vamos a darla a deshacer. Y vamos a ver otra forma de hacerlo no destructiva. Y al hacerlo vamos a aprender también cómo funcionan las capas de ajustes. ¿Qué son las capas de ajustes? Pues son unas capas que, como su propio nombre indica, llegan en el panel de capas, que lo que nos hacen es ajustarnos o cambiarnos el aspecto de lo que tienen justo por debajo, pero sin modificar los píxeles de las capas que tienen justo por debajo. Hay diferentes formas de añadir una capa de ajustes. La primera de ellas es darle a capa, nueva capa de ajustes. Aquí tenemos diferentes opciones que iremos viendo en otras lecciones, pero por ahora la que nos interesa es la de brillo y contraste. Le damos, nos permite dar un nombre, si en vez de llamarle brillo y contraste queremos llamarle aclarar foto, le damos a OK. Veréis aquí en el panel de capas que nos ha creado una capa nueva y aquí tenemos un panel con las mismas opciones que teníamos en la ventana de brillo y contraste que hemos visto anteriormente. Podemos darle más brillo y más contraste o podemos darle el botón automático como teníamos antes en la otra ventana. La ventaja de este método respecto al que hemos visto antes es que los cambios están en la máscara de ajuste y no en la capa que tienen por debajo. De esta forma podemos ocultar
y mostrar la capa cuando queramos sin que afecte a los píxeles originales de la capa de fondo. Y como la capa de ajuste es una capa, podríamos incluso cambiarle la opacidad para, poniéndole por ejemplo al 50%, lo que nos haría sería pues este ajuste que le hemos dado, pues que se vea únicamente a la mitad. Y además de la opacidad podríamos también cambiarle el modo de fusión de la capa, pues generando diferentes efectos que pues pueden ser interesantes. Vamos a eliminar la capa de ajuste para ver otras dos maneras mediante las cuales podemos añadir una capa de ajuste. La primera es mediante este icono de aquí, le dais aquí y brillo y contraste y nos crea una capa de ajuste igual que la que acabamos de crear antes. La eliminamos y la tercera forma de añadir una capa de ajustes a nuestro panel de capas es desde el panel ajustes. Si no lo tuvierais visibles, pues como cualquier otro panel, le daríais a ventana ajustes y aquí buscaríais el de brillo y contraste y pincharíais sobre el icono y nos ha creado como antes la capa de ajuste de brillo y contraste. Me voy a descargar ahora esta foto de un chico aquí en una calle con coches detrás. La abro en Photoshop para explicaros que las capas de ajuste no tienen por qué afectar a toda la imagen, pueden afectar únicamente a una zona de la imagen. Para ello utilizaremos las máscaras que vimos en una lección anterior. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos darle más brillo y contraste únicamente al chico y no al fondo, primero seleccionaríamos el cuerpo del chico, lo vamos a seleccionar en este caso utilizando la herramienta selección rápida, tampoco nos vamos a esmerar en exceso con la selección, ya que es para ver el ejemplo de cómo funciona. Empezamos a hacer la selección. Aquí nos hemos pasado un poco. Vamos a ir aquí y afinamos un poco esta zona de aquí. Bueno, que la selección no es perfecta, para el ejemplo nos sirve. Y ahora lo que vamos a hacer es darle, como le hemos dado antes, aquí a crear nueva capa de ajuste de brillo y contraste, pero teniendo una selección previa hecha. Entonces en este caso veis que nos ha creado una máscara con la forma de la selección y si ahora le damos más brillo y más contraste, se lo da únicamente al cuerpo del chico y no al fondo. Oculto y muestro la capa para que veáis la diferencia. Y esto nos puede ser muy útil cuando queramos hacer un ajuste únicamente en una zona específica de la imagen. Y por último, igual que hemos visto antes, el botón automático de brillo y contraste que nos daba unos valores automáticos para optimizar el aspecto de la imagen, vamos a ver otras tres utilidades automáticas que tiene Photoshop para mejorar la calidad de la imagen. Para hacerlo nos vamos a descargar esta foto en la que hay una chica sacándose un selfie en la playa. Veis que la foto tiene una especie de filtro, pues, típico filtro parecido a lo de Instagram, que colorea la foto, que le da un tono rosáceo a la foto. Nos la descargamos y la abrimos en Photoshop. Estas utilidades automáticas que os comentaba están aquí en imagen y serían tono automático, contraste automático y color automático. Vamos a ver cómo funciona cada una de las tres. Para ello primero voy a duplicar la capa 3 veces y le vamos a llamar tono automático, color automático y contraste automático para poder comparar luego cómo queda la imagen dependiendo de cuál de los tres utilicemos. Vamos a empezar probando de los tres métodos que hay, vamos a empezar probando el de contraste automático, seleccionamos la capa contraste automático y para aplicarlo le damos a imagen contraste automático. Veis que nos ha aumentado el contraste de la imagen para que se vea mejor. Veis la diferencia entre la original, que era esta, y la del modo contraste automático aplicado, que es esta de aquí, en el que se ve a la chica con mayor contraste. ¿Qué es lo que nos hace contraste automático? Pues nos busca de la imagen original el píxel más oscuro y lo convierte en negro, y el píxel más claro y lo convierte en blanco. Y el resto de valores intermedios pues lo distribuye entre el negro y el blanco que ha creado. Y el resultado, por lo tanto, es una imagen que en general tiene mayor contraste. Cuando ha buscado el píxel más claro y el píxel más oscuro para hacer este ajuste, no lo ha buscado en cada uno de los canales, sino que lo ha buscado en la composición RGB, en la mezcla de los tres canales. De esta forma, el color de la imagen no nos cambia. Si la imagen inicialmente tenía unos tonos rosas, la imagen resultante tras el cambio de contraste automático tendrá los mismos tonos rosas. Lo único que nos hace es darle más contraste, pero sin cambiar el tono de la imagen. Por el contrario, tono automático, que es la que vamos a ver ahora, le damos para aplicarlo a imagen, tono automático, nos hace lo mismo, busca el píxel más claro, lo convierte en blanco, y el píxel más oscuro lo convierte en negro, y los píxeles intermedios los va distribuyendo en función del píxel más claro y más oscuro, pero esto nos lo hace canal por canal. Nos lo hace una vez para el canal rojo, otra para el verde y otra para el azul. De esta manera, como el
cambio afecta de forma diferente a cada uno de estos canales, generalmente nos cambia el tono de la imagen y en nuestro ejemplo desaparece esa preponderancia del rosa que había en la imagen. Y por último, color automático, que funciona de forma similar a tono automático. Le damos a imagen color automático. Nos hace lo mismo, también nos hace el ajuste canal por canal, pero a la vez intenta corregir coloraciones no deseadas, neutralizando tonos intermedios de la imagen. Normalmente color automático es la mejor opción para corregir problemas con el contraste y con el color a la vez, pero puede ser que otra de las dos opciones automáticas os dé mejor resultado. Ahora podríais comparar cómo quedamos: color automático, tono automático y contraste automático, y elegir la que más os convenciera de las tres. Bueno, pues hemos visto en esta lección cómo ajustar el brillo y el contraste de nuestras imágenes. Veremos, como hemos dicho, cuando lleguemos a la lección de curvas y niveles, otras formas de hacerlo que nos dan más control sobre el resultado final, pero bueno, eso lo veremos cuando llegue el momento. Mientras tanto, si no queréis perderos ninguna de las lecciones de este curso, os recomiendo que os suscribáis a mi canal y nos vemos pronto en la siguiente lección.